placer de nuevo estar con vosotros hoy en este domingo. Me toca compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Quisiera que pudieran acompañarme, puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. La semana pasada estuvimos viendo ya una cierta parte de este pasaje y hoy vamos a ver los 4 últimos versículos de este capítulo de Mateo, de capítulo 9. Así que por favor acompáñenme en Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Mateo, capítulo 9, del verso 35 al 38. Lo voy a leer, tengo la versión de las Américas, tal vez ustedes tengan la Reina Valera, pero no hay gran diferencia. Leamos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acompáñenme en una corta oración para poder entrar en la predicación que nos toca hoy. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, ella es fiel y verdadera, y ella permanece, Señor, durante siglos, Padre amado, y ella cada día nos habla. Y en esta tarde, Señor, te ruego, oh Padre, que tú puedas hablar a los corazones de cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos que están conectados, a cada uno de nuestras personas que están allí conectadas, Señor, en medio de estos medios de comunicación, Señor. Oh Padre del cielo, te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, en tu misericordia, Padre, utilices mi vida para la bendición, para la edificación de tu iglesia, y que puedas hablarnos, oh Dios. Señor, te ruego, bendice tu palabra, Señor, que ella transforme corazones, que ella, Señor, plante, Señor, una semilla en cada uno de ellos. Oh Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer el capítulo 9, verso 35 al 38 de Mateo, y esa continuación de lo que justamente la semana pasada, como decía, hemos estado viendo. La semana pasada, nuestro hermano Luis, que nos trajo la meditación de la palabra, nos estaba enseñando y mostrando que Mateo estaba haciendo un trabajo de que mostrar a los judíos a Cristo como el Rey y el Mesías esperado. Hoy vamos a repasar estos 4 últimos versículos del capítulo 9. Pero antes de entrar en el tema, como un pequeño punto de introducción, quisiera compartirles esto. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. El mundo está completamente paniqueado. Vivimos en un mundo donde se dice que ha perdido su ritmo y su dirección. Donde los hombres dicen: todo esto ya no es como antes. Y parece que esto apenas acaba de suceder, pero no es la verdad. Los hombres están equivocados. El hombre ha perdido su rumbo, su dirección, su verdadero propósito desde el momento en que Adán cayó en pecado. Desde ese momento, la humanidad ha perdido su verdadero sentir, su verdadero propósito por el cual Dios la había creado. No hay otra opción. No hay otra razón por la cual el hombre fue creado, si no es para adorar al Señor, si no es para exaltar su santo nombre. Hemos sido hechos a la imagen de Dios, semejantes a Él, para poder adorarlo, bendecirlo, alabarlo en todo tiempo. Ese fue el verdadero propósito. Pero hoy en día el mundo dice: hemos perdido nuestro rumbo, hemos perdido nuestro ritmo, hemos perdido nuestra manera de vivir normal.
La verdad es que de ciertos modos podemos decir sí, el mundo ha perdido un poco de su manera de vivir como lo hacía antes, pero en realidad y más profundamente sabemos que el hombre ha perdido su dirección en el momento que Adán cayó, y por causa de su caída todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdadera caída. Ese es el verdadero sentido cuando decimos de que el hombre ha perdido su rumbo, su dirección, es a partir de allí, no es antes, es en ese momento. Así que, hermanos, así como un hijo necesita de su padre y de su madre, así como todos nosotros cuando éramos pequeños y estábamos creciendo, necesitábamos de nuestro padre y de nuestra madre para ir avanzando en la vida, aprendiendo cosas, madurando, tomando decisiones. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos de nuestro Padre Celestial. Y hay unos que lo necesitan aún más. Son aquellos que no conocen el Evangelio. Son aquellos que no han escuchado nunca la verdadera predicación de la palabra. Son aquellos que nunca se les ha dicho: Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, pero Jesús te está mostrando que eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios y que no puedes hacer nada para alcanzar el cielo. Nada, absolutamente nada. Solo la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos muestra que Él nos puede salvar. Nos muestra que Él es la puerta y que todo lo que nosotros podemos decir o hacer no servirá a nada. Necesitamos conocer a ese Jesús y necesitamos conocer la obra que Él hizo en la cruz, y necesitan que muchos conozcan lo que Cristo hizo en esa cruz y de qué fuimos librados. Muchos dicen: fuimos librados del infierno, gracias a Jesús tengo el paraíso. No, hermanos, no fuiste librado del infierno, fuiste librado de la ira de Dios sobre tu vida. Fuiste librado de que Dios no derrame toda su ira sobre ti. De eso fuiste librado. Ese es el verdadero sentido de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera razón. Entonces, esas personas necesitan escuchar ese mensaje. Y para eso necesitamos que se levanten obreros. Para eso necesitamos que hayan hombres que vean la mies. Para eso necesitamos a hombres y a mujeres que vean la necesidad que hay a su alrededor de anunciar el Evangelio. Ese es el verdadero sentido. Hermanos, Jesús fue un ejemplo en todo. Y en estos pasajes también lo es. Y lo vamos a ver desarrollando este tema. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando primeramente, predicando y tercero, sanando. Ese es el verdadero labor de un obrero. El de enseñar la palabra, el de predicar y de sanar las dolencias de las ovejas. Ese es un verdadero pastor. Es el título que he puesto a mi mensaje: Jesús, un corazón compasivo y un verdadero pastor. Jesús, el corazón compasivo y pastoral de Jesús. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y quisiera que podamos, antes de entrar en el tema, recordar lo que acabo de decir, de que en verdad necesitamos nosotros, hermanos, encontrarnos con Jesús y poder anunciar el Evangelio a aquellos que no conocen. Este pasaje, hermanos, generalmente se utiliza muy a menudo en medios de las misiones. Cuando quieren enviar misioneros, cuando quieren tocar el corazón de un misionero, muchas veces utilizan este pasaje. Y dicen: mira cómo Jesús vio la multitud. Mira cómo Jesús vio a todas las personas. Y Jesús te está diciendo: ven,
ven a las misiones, ven y conviértete en un misionero. Pero hay algo más profundo que debemos analizar. No es tan simple, no es tan sencillo, no es simplemente leer un pasaje y eso te transformará en un misionero donde vas a llevar la palabra a las naciones. No, es algo más profundo, es algo más comprometido, es algo más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Quisiera desarrollar este tema en 3 puntos. El primero, ¿cómo debemos ver esa gran multitud? O en otras maneras, debemos tener una visión grande de lo que está en nuestro entorno. No simplemente mirar la punta de nuestra nariz, no solamente mirar a lo que hay a 1 metro alrededor de mí, o no solamente mirar lo que hay en mi barrio o lo que hay en mi iglesia, sino tenemos que tener una visión amplia, grande, como el Señor la tuvo. El versículo 35 dice que Jesús había recorrido todas las ciudades y las aldeas. Sabemos que Jesús venía de la ciudad de Nazaret, había nacido en Belén. Y tal vez nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús no se quedó en su ciudad? ¿Por qué Jesús no se limitó tal vez a una aldea pequeña alrededor de su ciudad? ¿Por qué no fue más lejos? ¿Por qué no fue a otro lugar? ¿Por qué? Porque Jesús, como les decía, no solamente fue ejemplo en muchas cosas, sino que también en este punto también es un ejemplo para nosotros. Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de las ciudades más pequeñas, de los pueblos más pequeños, a las ciudades más grandes, a predicar el Evangelio. A enseñar la palabra, a predicar la palabra y a sanar a los enfermos. Esa fue su labor. Entonces, Jesús nos enseña que Él no se limitó simplemente a su entorno, no se limitó a las personas que estaban a su alrededor. Él tuvo una visión amplia. Él había entendido esa visión de ir y predicar la palabra del Señor, de ir a buscar a aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio, aquellos perdidos, aquellos angustiados, aquellos abatidos, aquellos que necesitan del Señor, aquellos enfermos que necesitaban ser sanados. Eso es lo que Jesús nos enseña. Hoy, en este momento, en el tiempo en que vivimos, ¿cuántas veces nosotros nos limitamos? ¿Cuántas veces nos limitamos y cuando no somos capaces de predicar al vecino que vive al lado tuyo, a la vecina que vive al frente de tu apartamento, a tu vecino que vive debajo donde tú vives o arriba de donde tú vives? ¿Saben acaso que eres cristiano? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Tal vez tus colegas de trabajo saben que tú eres cristiano, saben que tú vas a la iglesia, saben que tú confiesas con tu boca que tú eres un hijo de Dios. ¿Es que lo saben de verdad? ¿Han visto en ti la obra de redención en tu vida? ¿Han visto esa obra? Es una gran pregunta que en esta tarde te quiero hacer, mi hermano. Pero sobre todo, que podamos ver que Jesús no se limitó a un entorno pequeño. Y tal vez tú me puedas responder, hermano, es que yo trabajo, es que yo ando muy ocupado, es que el tiempo que me queda se lo dedico a mi familia, hermano. Qué bien que pienses de esa manera. Porque no olvides que tu primer ministerio es tu hogar, son tu esposa y tus hijos. Ese es tu primer ministerio. Pero, hermano, mi hermana que tú me estás viendo y que me estás oyendo, no olvides que en todo tiempo debes ser de ejemplo. Que en todo tiempo la gente tiene que ver a Cristo en tu vida. En todo tiempo la gente tiene que ver a Jesús caminando contigo. En tus palabras, en tus hechos, en tu actitud, en enseñar, en predicar y en consolar. Ese es tu trabajo.
Y ese trabajo, ustedes pueden decir, ese trabajo es para los pastores, ese trabajo son para los líderes, ese trabajo son para los misioneros, no es para mí. Yo nunca he querido ese trabajo. Pero hermanos, déjame enseñarte, y vamos a ver a lo largo de este estudio, que la gran comisión es para todos. No solamente para aquellos líderes de la iglesia, es para todos. Y quiero decirte también, mi hermano, líder de iglesia, pastor o misionero, la obra de Dios no se limita a los 5 kilómetros cuadrados de donde tú te encuentras. La obra de Dios no se limita solamente a tu entorno. La obra de Dios no tiene límites, no tiene fronteras. Hay gente que necesita escuchar del Evangelio en tu alrededor. Y qué bueno cuando hombres entienden y tienen una visión grande del Evangelio, tienen una visión grande de la redención de Cristo y transforman su corazón y utilizan todos los momentos y ocasiones que tienen de su vida para predicar el Evangelio, para enseñar su palabra, para alcanzar a muchos. Ese es uno de los ejemplos más grandes de Jesús. Jesús no le dijo a sus discípulos, hagan sin él primero haber hecho primero. Jesús lo hizo. Jesús caminó kilómetros. Jesús atravesó ciudades enteras. Jesús no andaba en avión. Jesús no andaba en helicópteros. Jesús no andaba en autos últimos modelos con aire acondicionado. Jesús no andaba en unos super tenis muy confortables que podías tener todo el día en el pie, no. Jesús andaba por las calles llenas de polvo, de tierra, de piedra, caminando durante días, durante horas, de ciudad en ciudad, con un solo interés de poder llegar a esas ciudades, de poder llegar a esas aldeas y de que la gente escuche la enseñanza, de que la gente escuche la predicación verdadera de su palabra y de que aquellos enfermos sean sanados. Esa era su única motivación, no había otra motivación en él. Hoy en día, hermanos, cuánta gente o cuántos hombres, predicadores se dicen, yo voy a ir a tal lugar, pero si primero me pagas un billete de avión en primera clase, si no me pagas tanto por cada predicación, si no me reciben en un hotel 4 o 5 estrellas, no puedo ir. Jesús, mi hermano, predicador que te dices, o pastor que te haces nombrar, quiero recordarte lo que hizo Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús caminó adelante de ellos. Sus discípulos iban detrás de él o al lado de él. Pero Jesús fue de ejemplo. Jesús caminó en el desierto. Jesús no tenía un hotel 4 estrellas. Jesús no tenía dónde reposar su cabeza, nos dice su palabra. ¿Por qué nosotros queremos ponerle un precio? ¿Por qué le quieres poner un precio a tu predicación? ¿Acaso eres tú el que escribió este libro santo? ¿Acaso eres tú que Dios inspiró? No. Fueron hombres que Dios escogió y que inspiró y que Dios nos habla a través de su palabra para que tú hagas esa labor. Un labor de un verdadero obrero, un labor de un buen pastor, un labor de un hombre que realmente entiende la importancia de la mies. Ese es el verdadero sentido. Así que, mi hermano, mi amigo que nos estás mirando, déjame decirte que tu trabajo tampoco no es de mezclar la mentira con la verdad. Tu trabajo no es de engañar a hombres para tus propios beneficios. No. Tu labor es de ir a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Tu labor es de predicar toda la palabra. Tu labor es de ir a consolar a cada una de las ovejas. Ese es tu labor.
Hoy hay tantos hombres perdidos, hay tantas mujeres perdidas, hay tantos jóvenes hundidos en el pecado, hay tantos jóvenes desviados, descarriados completamente. Y tú le quieres poner precio a tu predicación. Mi pregunta es, ¿cuánto pagaste tú cuando fuiste tocado por la gracia? ¿Cuál fue el precio que tú le pusiste? Te hago recordar eso. La salvación es por gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación vino de Jesús y no de los hombres. Tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada. La obra es de Él. Así que mi hermano, no mezcles la mentira con la verdad. No confundas al pueblo. No aproveches de la palabra de Dios para tus propios beneficios, para llenarte de riquezas, para tener una mansión y carros y tener mucho dinero. Ese no es el verdadero sentir de un corazón compasivo y de un corazón verdaderamente pastoral. Ese no es el objetivo. El objetivo es de que nosotros podamos ver a Jesús como ejemplo en este primer punto, de que Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, enseñando la palabra, predicando la palabra y sanando. Ese es el verdadero labor de cada uno de sus hijos. Nuestro segundo punto, hermanos, en el verso 36 lo vamos a ver, dice que cómo estamos o qué estamos haciendo al ver esa mies. ¿Qué estás haciendo tú y yo, y amigo, hermano que nos estás viendo? ¿Qué estás haciendo al ver esa mies? Al ver esa multitud, ¿qué estás haciendo? Veamos lo que dice el verso 36. Al ver la multitud, dice, Jesús tuvo compasión. Compasión, wow. Y hermanos, en este versículo hay tres palabras muy importantes que quisiera que pudiéramos analizar juntos. Dice la palabra compasión. Esta es la primera palabra. La primera palabra compasión viene del griego que es esplangniste, que significa que Jesús sintió compasión por la multitud desde sus entrañas, un dolor profundo. No es, hermanos, simplemente como tal vez tú ves a un mendigo en la calle y extendido la mano pidiendo una moneda, una limosna. No es ese el sentir. El verdadero sentir es de que Jesús se dolía al ver la multitud, al ver la mies. Eso es lo que Mateo nos quiere decir. Y esta misma palabra, hermanos, es utilizada 5 veces en el Evangelio de Mateo, 4 veces en el Evangelio de Marcos, 3 veces en el Evangelio de Lucas y 1 vez en Hechos de los Apóstoles. Es para decirte la importancia de esta palabra. Es para mostrarte que los escritores utilizaban esta palabra porque era una palabra que llevaba a un sentir profundo del alma, a una carga pesada por aquellos que estaban perdidos, por aquellos que estaban abatidos, por aquellos que no tenían pastor. Era un dolor profundo. No era simplemente un sentimiento, una nostalgia, un pesar en el camino. No, era un dolor profundo. La segunda palabra aquí utilizada dice que estaban angustiadas, que significa que estas personas estaban en intranquilidad, unas personas que tenían una fe insegura. Y la tercera dice que estaban abatidas, sin esperanza, deprimidas. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Entonces vemos que Jesús tuvo compasión, que tuvo dolor profundo en su alma, una carga por las almas. ¿Pero por qué? Porque estas almas estaban angustiadas, que estaban intranquilas, que tenían una fe insegura.
que estaban abatidas, sin esperanza, deprimidas. Eso es lo que nos dice el texto que acabamos de leer en el verso 36. Hermanos, Mateo agrega como ovejas sin pastor. Hermanos, los fariseos y los escribas habían abandonado a las ovejas. Los fariseos y los escribas habían perdido completamente el verdadero sentido de lo que significaba cuidar de las ovejas. Ellos, hermanos, habían puesto reglas y sutilezas legalistas que ellos mismos no podían y no querían llevar. Y insisto en que no podían y no querían llevar. Llenaban al pueblo de reglas humanas. Pero mira lo que dice Mateo en el capítulo 23, verso 24. Mateo 23, verso 4, dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Mira lo que nos dice el escritor, que ellos, ¿quiénes están hablando? De los fariseos, de los escribas, ponen carga sobre ¿quién? Sobre los hombres, sobre las ovejas, sobre el pueblo. Pero nos dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ni con un dedo. Eso significa, por eso que insistía diciendo que ellos no pueden y ellos tampoco no quieren hacerlo. Ponen una carga sobre el pueblo que ellos mismos no son capaces de llevar. Pero tenemos a un maestro por excelencia, a un maestro que nos dice aquí mismo en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, dice: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vemos la diferencia? Acabamos de escuchar: venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, yo os haré descansar, nos dice el texto. ¡Wow! Jesús no puso carga sobre ellos. Jesús nos dijo: haré una carga sobre ti y a ver si la puedes llevar. No como los fariseos, no como los escribas, no como estos hombres hipócritas, legalistas. No como ellos. Aquí hay uno que dice: pon tus cargas sobre mí y yo te haré descansar. Jesús nos llama y nos dice: ¿estás cansado? ¿Estás cargado? Pon tus cargas sobre mí. ¡Wow! ¿No es acaso algo precioso, hermanos? De ver cómo Jesús contradice a aquellos fariseos. Cómo Jesús enseña de verdad, el maestro por excelencia. Los fariseos y los escribas nunca cumplieron con su labor de obrero del reino. Todo era solo una fachada. Aún ellos no podían ni llevar esas cargas pesadas. De verdad la multitud andaba como ovejas sin pastor. De verdad esas personas en esas aldeas y en esas ciudades no tenían referentes. No tenían a hombres que decían: ven, yo te voy a enseñar. Yo voy a predicar el Evangelio para que tú escuches el Evangelio. Yo te voy a consolar con la palabra de Dios. No había hombres. De verdad Jesús había percibido a toda esa multitud, a todas aquellas personas que había visto a lo largo de su camino, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, completamente perdidos. Sin que nadie que los dirija, sin que nadie que cuide de ellos, sin que hubiera un pastor que se dedique a ellos. No había. Hoy en día, hermanos, ¿quién está cumpliendo el labor de pastor? ¿Hay todavía pastores que predican la palabra? ¿Hay todavía hombres que se preocupan por la mies? ¿Hay todavía hombres que dan su vida por Cristo?
¿Es que todavía hay? ¿O solamente ven la mies o ven la iglesia como una oportunidad de ganar dinero? ¿O ven la iglesia como una oportunidad de poder llenar y de tener fama y de ser conocido? ¿Cómo ven la iglesia? ¿Es que tú ves la mies como Cristo la vio? ¿Es que sientes dolor? ¿Es que sientes un profundo dolor en tu alma por aquellas almas perdidas, descarriadas, sin fe, deprimidas, porque no tienen un pastor, porque no tienen a alguien que les enseñe, que les predique y que se ocupen de ellas? ¿Es que tú ves las almas de esa manera? ¿O es que ves las almas, o es que ves la iglesia como una oportunidad para llenar tus bolsillos? Si es así como tú lo ves, entonces tú no eres llamado al ministerio. Tú no eres llamado a predicar la verdadera palabra de Dios. Tú no eres llamado para eso. El verdadero obrero se da por sus ovejas. El verdadero pastor huele a ovejas. El verdadero pastor se sienta a comer con sus ovejas. El verdadero pastor deja las 99 y va a buscar a la que está perdida. Ese es el verdadero pastor. Hermanos, los fariseos y los escribas, hombres que conocían la ley, hombres que la conocían muy bien, pero que no cumplían su labor. Hombres perdidos. Hombres que solamente estaban allí por un puesto, para estar vistos por los demás, sentados en los primeros bancos de la sinagoga. Pero ¿de qué te sirve estar bien vestido, bien perfumado y sentado en la primera banca de tu iglesia, cuando los que están atrás están abatidos y cargados? Cuando los que están allí están sufriendo, están cargados. Sus corazones necesitan escuchar la palabra de Dios. Sus corazones necesitan a un maestro, necesitan a un pastor que sane sus heridas. ¿De qué te sirve? Esa es mi pregunta. ¿De qué te sirve? Si tú no cumples con tu labor, si tú no llevas a esas personas a que conozcan a Cristo, ¿de qué te sirve? Hay muchos hermanos que se dicen ser pastores, hay muchos que se dicen ser líderes, pero no han entendido el verdadero sentir de un corazón compasivo y de un corazón pastoral como el de Jesús. Un corazón que se duele por esas almas, un corazón que sufre por aquellas personas que necesitan de escuchar el Evangelio. ¿Cuántos están perdidos en este mundo? ¿Acaso no te duele cuando andas en el metro, en el bus o en tu auto y cuando ves los jóvenes perdidos, cuando ves la homosexualidad caminando al lado tuyo, cuando ves el lesbianismo besándose al lado tuyo, cuando ves la pornografía en todas las esquinas de tu barrio, cuando ves las drogas en las esquinas oscuras de tu ciudad? ¿No te duele? ¿No te duele cuando ves a multitudes perdiéndose sin Cristo? Y tú preocupándote únicamente en tu bienestar, en tu fama, en tu dinero, en tu casa, en tu coche. No es ese el verdadero sentir del Evangelio. El verdadero sentir del Evangelio es que tú te despojes por completo de todo lo que tú tienes por Cristo. Por Cristo. Que tú entregues tu vida por aquellas almas que el Señor te ha encomendado. Ese es el verdadero sentir. Hay otro sentir, el que te recuerdo que la palabra es la que tiene que ser predicada. La palabra es la que tiene que ser anunciada. No lo que tú crees, no lo que a ti te gusta, no lo que a ti te parece. Es la palabra. Fiel tienes que ser a ella. Tienes que escudriñarla, estudiarla, meditar en ella.
y predicar lo que está escrito, no lo que a ti te parece, sino lo que Dios tiene para su iglesia. Quiero también recordarte y que mires el ejemplo de Jesús. Jesús levantó a 12 hombres. Jesús levantó a otros a que vieran la mies como Él la ve. Jesús levantó a otros hombres a que se preocuparan y que tengan compasión de la mies como Él tuvo compasión de la mies en ese mismo momento. Mi pregunta, mi hermano, líder, pastor, donde tú te encuentras, ¿a cuántos hombres has levantado en tu iglesia? ¿Cuántos años llevas predicando? ¿5, 10, 20, 30 años? ¿A cuántos hombres has levantado fieles, compasivos, que amen la obra, que amen la mies como Cristo la ama o como tú la amas? ¿A cuántos has levantado? ¿A cuántos te has despojado de tu tiempo, de tu conocimiento, de todo lo que tú tienes para dárselo a otro? Siempre me acordaré de las palabras del pastor Miguel Núñez en una enseñanza. El labor o el trabajo del pastor es quedarse sin trabajo. Tu trabajo es quedarte sin trabajo, mi hermano. Tu trabajo es de que tú llegues a tal punto que hayas levantado a tantos hombres fieles de verdad, que amen a Cristo y que amen el Evangelio, para que ellos hagan la obra. Porque la obra no es tuya. La obra no es mía, la obra no es de ningún hombre, la obra es del Señor de la mies. La obra es del Señor de la mies. Y esa es nuestra responsabilidad. Quisiéramos avanzar y podamos ver que no solamente es una labor para los líderes de la iglesia, pero también para cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. Hermano, ¿qué estás haciendo al ver las almas angustiadas y abatidas? Ellas están como ovejas sin pastor. ¿Qué podemos responder, hermanos? Y tú me puedes decir una vez más, hermanos, yo me ocupo de mi familia. Yo tengo familia que no conoce de Cristo. Pero quiero decirte, hermanos, tienes un trabajo, una profesión. Andas por las calles de tu ciudad. Vas a comprar a la misma tienda todos los días. Caminas por las mismas calles prácticamente siempre. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de Cristo por medio de ti? ¿Cuántas personas has predicado? ¿A cuántas personas le has enseñado? ¿A cuántas personas les has hablado de ese Cristo que ha alcanzado tu vida? Hermanos, es un labor también de cada miembro, de cada cristiano, también de cada uno de nosotros, de ir a buscar a aquellos que necesitan de Cristo. Mira lo que nos dice Mateo en el capítulo 28, en el verso 19 y 20. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es esa encomendación? ¿Cuál es ese llamado? Es de que nosotros debemos ir y hacer discípulos. El pastor no hace otras ovejas. Las ovejas se multiplican entre ellas. Es tu labor como cristiano, como hijo de Dios, de anunciar el Evangelio, de que otros vean a Cristo en tu vida, en tu diario caminar, en tus palabras, en tus hechos, en todo lo que tú haces. Cristo debe reflejarse en tu vida. Cristo debe verse en todo lo que tú dices y en todo lo que tú haces.
La gente tiene que decir, esta persona tiene algo diferente. Esta persona no es como los otros. Esta persona, hay algo que me trae la atención, hay algo que me interroga en esa persona. O todavía la gente te confunde con otros. No, mi hermano, mi hermana, no es eso el verdadero sentido del cristiano. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los que están a tu alrededor, que todos conozcan a Cristo, que todos sepan quién es Jesús. Jesús fue de ejemplo una vez más. Él pasaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Y el verso 36 dice que Él tuvo compasión. Él sintió dolor por aquellos perdidos. Y tal vez tú sientes preocupación y dolor únicamente por tu familia, únicamente por tus seres queridos. Jesús tuvo compasión de la multitud. No te preocupa de saber de aquel compañero de trabajo que ves todos los días, de aquel compañera de trabajo que tú ves todos los días, mi hermana. ¿No te preocupa que se pierda, que se vaya al infierno sin Cristo por una eternidad? ¿No te trae angustia, dolor? Hermano, no estamos hablando de que tú tengas un pesar, como decía, cuando tú ves a un limosnero, cuando tú ves a un mendigo en la calle pidiendo una moneda. No te estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú sientas dolor en lo más profundo de tu corazón y de tu alma y digas, Señor, ayúdame, pon una palabra en mi boca para que esta persona sea alcanzada por ti. Que esta persona escuche tu palabra, que esta persona sea tocada por el poder de tu evangelio y que salga de las tinieblas a la luz admirable. ¿Acaso alguna vez has sentido eso? ¿Cuántas personas se van al infierno que han cruzado tu camino, que tuviste la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hiciste? Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que cada ocasión que tengas, enseña como Jesús, predica como Jesús y consuela como Jesús. Este es el punto clave de este pasaje. Enseña como Cristo enseñó. Predica como predicó Jesús. Y consuela esos corazones como Jesús lo hizo. Ese es el verdadero sentido. Mi hermano, esa labor no solamente es para los líderes. Esa labor también es para aquellos que son miembros de una iglesia. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. Tenemos ese labor, ese privilegio, hermanos, de predicar el evangelio. Jesús estaba preocupado, hermanos, por cumplir esa labor. Jesús estaba preocupado porque la gente entendiera y viera que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Porque la necesidad espiritual es más importante y urgente que todas las necesidades físicas. Atender a esta multitud demanda la colaboración de muchos obreros. Y es justamente lo que vamos a ver en este tercer punto. Hermanos, la necesidad espiritual es más importante y urgente. Hoy el mundo está preocupado por encontrar una vacuna por el coronavirus. Y qué bueno que lo puedan encontrar, y qué bueno que Dios permita que lo encuentren lo más pronto posible para sanar a muchas personas. Pero hermano, el mundo no ha encontrado la vacuna contra el pecado. El mundo no ha encontrado la vacuna que te pueda permitir de dejar tu pecado atrás y de vivir una vida en santidad. Y nunca la encontrará. Porque ese es el verdadero virus
que tú y yo y que el mundo tienen encima desde la caída de Adán. El virus del pecado. Y que solo Cristo pudo cumplir en la cruz del Calvario. Y que Él nos otorga ese sacrificio cuando Él nos toca con su gracia irresistible. Cuando Él pone fe y arrepentimiento en nuestros corazones, cuando Él nos atrae a su gracia, cuando Él nos extiende sus brazos de amor, entonces vemos que Él es la vacuna contra el pecado. Y de eso estamos hablando, de que se saque ese pecado que hay en nuestros corazones. Porque, hermanos, la mies es mucha. Hay gran necesidad. La necesidad más importante y urgente es la necesidad espiritual. No es de que el mundo sea consolado, sea sanado, de que el mundo tenga todo lo que ellos desean y todo lo que ellos quieran, de que los niños sean felices y que todo el mundo sea profesional y de que todo el mundo tenga una buena situación económica y de que todo el mundo tenga una casa grande y una televisión grande y un carro último modelo. No se trata de eso. Lo más importante es de que tú y yo, hermanos, debemos ocuparnos de la necesidad espiritual de cada persona. Estos hombres y estas mujeres necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan ser enseñados, necesitan que se les predique y necesitan ser consolados. Ese es el labor. Como decía, vamos a ver justamente ahora que se necesitan muchos colaboradores. El punto 3. Jesús nos enseña el proceso que debemos seguir, un proceso que debemos utilizar y poner en práctica en nuestras iglesias. Verso 37 dice, Jesús dice a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero pocos los obreros. Hay pocos obreros. Jesús venía de ver una multitud grande y Él veía esa multitud grande como una cosecha grande en la cual habían pocos obreros para recoger esa cosecha. Hoy en día, hermanos, hay millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Hoy hay millones escogidos de que todavía no han escuchado el Evangelio. Y Dios está llamando a obreros, a que la palabra de Dios sea predicada, a que la palabra de Dios sea enseñada, de que tú hagas la labor de un buen pastor. Ese es el verdadero enfoque. Hermanos, la cosecha es grande, pero hay pocos obreros. La pregunta, hermanos, ¿ha cambiado la situación? Desde la época de Jesús, en nuestra época actual, ¿ha cambiado la situación? ¿Hay algo de diferente? ¿La cosecha es menos? No, hermano. La necesidad es la misma. La cosecha es grande y pocos son los obreros. Hermanos, sabemos que nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad grande de entender esa obra de redención verdadera y profunda. ¿Sabes por qué, hermanos, los cristianos no predican, no anuncian, no hacen esa labor? Porque no han entendido realmente lo que significa esa obra de redención. Cito lo que dice Miguel Núñez en una de sus enseñanzas. Dice, la obra de redención es una obra que abarca el mundo entero. Hay mucha gente que alcanzar, muchas regiones, muchas lenguas y tribus, muchas personas en otras palabras, pero hay pocos obreros. Los cristianos no ven la obra de redención como debe ser en realidad. Y nos da un ejemplo.
Y dice, el hombre ve su profesión como un desarrollo personal. El hombre cree que agrega algo a su vida cuando Jesús entra en él. Hermanos, no estás agregando a Jesús en tu vida. Si tú ves eso de esa manera, entonces estás equivocado. Si la causa de Cristo y la obra de redención es mi causa verdaderamente, Él debe ser la razón de mi vivir. Si la causa de Cristo y la obra de redención es mi causa verdaderamente, ella debe ser mi razón de vivir. Si tú has entendido la obra de redención en el plan perfecto de Dios y todo lo que Él tiene, hermanos, ella debe ser tu razón de vivir. Tú no puedes limitarte. Tú no puedes decir la salvación o el hecho de que yo sea cristiano lo agregué a mi vida, como agregué mi profesión, como agregué la compra de un nuevo coche o como tener otro hijo más. La obra de redención es o debe ser tu razón de vivir. Porque esa es la causa de Cristo. Y esa debe ser tu causa. En pocas palabras, si la causa de Cristo y la obra de redención son nuestra única razón de vivir, entonces hubiera más obreros a la mies. Hermanos, repito esta frase. En pocas palabras, si la causa de Cristo y la obra de redención son nuestra única razón de vivir, entonces hubiera más obreros en la mies. Más obreros. Pero no es el caso. Muchos de nosotros no hemos entendido la obra de redención del Señor como debe ser. Entendemos como a nosotros nos parece. Agregamos el cristianismo a nuestra vida como cuando agregamos algo más a nuestra vida común. No, ni no es así. La obra de redención no es como cuando tú compras un mueble y lo traes a tu casa. No, mi hermano. Ella debe ser tu razón de vivir, la única razón por la cual fuiste creado. Hay una gran, hermanos, diferencia entre líderes religiosos y obreros llamados por el Señor de la mies. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia en aquellos hombres que se dicen ser hombres de religión, hombres que están puestos a la cabeza de los grupos de religión, y obreros realmente llamados por el Señor de la mies. Hombres que Dios llamó, hombres que Dios preparó, hombres que Dios está preparando, hombres que Dios está utilizando para ir a la mies. Porque ven la mies, porque ven la necesidad, porque ven que hay muchos perdidos, porque entienden que es el momento de levantarse las mangas y de trabajar para el Señor y de dejarlo todo. Esa es la gran diferencia. Ya casi para terminar, nos quedan unos 5 o 10 minutos, hermanos. El verso 38 nos dice: por tanto, rogad al Señor de la mies. Jesús nos enseña un principio eterno. Dice rogad. La palabra rogad, hermanos, viene del griego deomai, que significa implorar, tener falta o necesidad de algo. Entonces, lo primero que tú y yo debemos hacer, antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que rogar al Señor de la mies. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros de verdad, que envíe hombres de verdad, hombres llamados por Él, hombres calificados por Él. Y tú te haces la pregunta, ¿cómo podemos saber si esos hombres son llamados por Dios? ¿Cómo podemos saber si realmente cumplen con los requisitos de Dios? Mira lo que nos dice su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a las bebidas, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaro, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no gobierna bien su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Y no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación como el diablo. Y el verso 7 dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Quieres saber cómo es un hombre que ha sido llamado por Dios a la mies? Aquí están los requisitos. Aquí están aquellos que son llamados por Dios. El Señor pone a obreros de verdad a su mies. Así que, mis hermanos, tu labor y el mío es de pedirle al Señor de la mies: envía obreros a tu mies, y envía obreros que cumplan con estos requisitos. Envía, Señor, obreros que realmente cumplan con toda tu palabra y con todo tu consejo. Obreros que sigan el ejemplo de Jesús, de enseñar la palabra, de predicar la palabra y de consolar las ovejas. Ese es el verdadero obrero. Hermanos, hay muchos que se dicen obreros, pero que no cumplen ninguno de estos requisitos. La pregunta que te hago a ti, hermano, que te dices obrero, ¿cumples con estos requisitos? ¿El Señor te ha llamado de verdad? Que Dios nos ayude a que podamos cumplir con todos los requisitos para ser obreros para su mies, obreros de verdad. El Señor está hablando de obreros, hermanos, que son capaces de dejar a las 99 ovejas, como decía al comienzo de este mensaje, y de ir a buscar a la que está perdida, a la que está herida, a la que está necesitada. ¿Sabes por qué? Porque si analizamos qué es, hermanos, una oveja es un animal, el animal que más cuidado necesita. Hermanos, los otros animales pueden, muchos de entre ellos, sobrevivir solos en el mundo. Pero una oveja que no tiene pastor, que no tiene quien la cuide, que no tiene quien la lleve a pastos frescos y verdes, que no tiene a alguien que le quite la lana que tiene por encima, esa oveja muere. Y puede morir de hambre, puede morir de la lana que tiene encima de ella, puede morir de ser atacada por las bestias del campo, porque una oveja necesita el cuidado de un pastor. El Señor utiliza la oveja porque Él sabe que es el animal que va a hablar al pueblo, que va a hablar a nuestro corazón y con el cual nos podemos identificar. Hermanos, la oveja es el animal que más cuidado necesita de su pastor. Por eso, hermanos, el labor de el pastor es tener un corazón compasivo. De decir, estas 99 están bien, voy a dejarlas allí cuidadas, protegidas, y voy a ir a buscar a la que está perdida. Voy a ir a buscar a la que está enferma, voy a ir a buscar a la que está desamparada, voy a ir a buscar a la que está abatida, voy a ir a buscar a aquella que no tiene fe, voy a ir a buscar a la que se ha perdido en el campo. Voy a ir a buscar a esa oveja. De esto nos está hablando el Señor. Hay muchos que se paran en los púlpitos, hermanos, y que predican muy bien. Pero hay ovejas que están lejos y que nunca han recibido el cuidado de su pastor.
Hay de aquellos pastores que están lejos por allá, que no se les puede alcanzar, no se puede hablar con ellos, se necesita pedir una cita y esperar meses para poder hablar con ellos. Ellos no se sientan en la mesa con sus ovejas, ellos se sientan aparte en la mesa de los ministros. Ellos comen aparte, otra comida diferente, porque ellos son los ministros. No, mi hermano, Jesús sintió dolor, Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo angustia, desesperación, si podemos decirlo de esta manera, por todas esas almas que estaban necesitadas y perdidas. Mi hermano, mi hermana que me escuchas, amigo que nos estás escuchando, ese tal vez es un mensaje evangelístico, pero la verdad es de que Jesús fue ejemplo en todo lo que Él nos enseñó. Y nos está diciendo aquí en el verso 38, rogad, implorar a tal punto como sea tener falta de algo o una necesidad profunda, rogar al Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? Nuestro Padre Celestial. Él es el Señor de la mies. Y tú y yo, mi hermano, debemos orar para que Dios envíe a hombres que cumplan estos requisitos y que vayan a buscar sus ovejas y que vayan a cuidar de su rebaño y que enseñen todo el consejo de su palabra y que prediquen todo el consejo de su palabra y que consuelen a sus ovejas. Ese es el labor. Para terminar, hermanos, como conclusión, hemos aprendido en el punto número 1 que debemos tener una visión grande de dónde estamos. Tenemos que ver a las ciudades y a las aldeas pequeñas como un lugar donde la palabra de Dios debe ser llevada y anunciada y alcanzar a aquellas ovejas perdidas, alcanzar a aquellos también que necesitan escuchar el Evangelio, aquellos que nadie se preocupa por ellos. Segundo punto, hemos aprendido que la mies es mucha y que debemos sentir compasión, dolor por ella, porque ellas están descarriadas, perdidas, abatidas, nos dice el texto. Debemos nosotros entonces sentir o ver que la mies es grande. Y hemos aprendido en tercer punto que debemos seguir un principio eterno y bíblico. Rogad al Señor de la mies. Ruega al Señor de la mies, mi hermano, mi hermana, que envíe obreros a la mies, que envíe hombres de verdad, que aman su pueblo, que aman su palabra y que son fieles a ella. Envía obreros. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que habla en nuestros corazones. Señor, gracias porque nos permites ver, oh Dios, esta obra perfecta, Señor, de Cristo, que nos enseña que Él es nuestro ejemplo, que Él es aquel que nos dice que tenemos que tener una visión grande, no limitarnos a donde estamos, ir más allá. Segundo, que la mies es grande, es mucha, y que debemos tener compasión por aquellos que no tienen pastor, que debemos tener compasión por los que se pierden, que debemos tener compasión por esas ovejas abatidas, perdidas, Señor. Y hemos aprendido que debemos, Señor, rogar al Señor de la mies con todo nuestro corazón para que envíe obreros fieles para tu mies. Oh Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, toque los corazones en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer compartir con vosotros. A continuación tendremos un canto final y acabaremos nuestro culto. Que el Señor les bendiga.